Buenos días, queridos hermanos, hermanas, vecinos, simpatizantes de la comunidad de la Iglesia Bautista Bellavista. Como les decía el otro día, quiero que me acompañen, que nos acompañen a todos los que realizamos devocionales en la mañana a tener un tiempo de reflexión, no más allá de 5 minutos, donde podamos buscar un pasaje de las Escrituras, podamos hacer un breve ejercicio de análisis. Algunos podrá parecerle demasiado técnico el análisis, pero es uno de los estilos en los que se puede realizar un devocional. Usted puede hacer un devocional tal vez de un estilo un poco más espiritual, tal vez más reflexivo, más meditativo. No quiero restarle importancia a ninguno de ellos, pero sí el tipo de análisis devocional que más me gusta hacer, que puede ser por un lado para algunos bastante técnico, para mí muy profundo a la vez también, en el cual voy a tomar un pasaje de la Escritura, un pasaje fácil de entender, un pasaje sencillo de digerir, pero que no por eso tiene un menor análisis. Así que quiero invitarles desde ya, como les decía el otro día, si usted tiene su taza de café ya preparada, yo tengo la mía acá, tener su Biblia regalona a mano, tener un cuaderno en el que pueda usted tomar notas, tener lápiz para escribir, para tomar algunas notas pequeñas, y si es posible también, no lo dije el otro día, unos lápices de colores para, en el caso que algunos hermanos quieran marcar algunos pasajes de su Biblia. Hay algunos marcadores como destacadores que a veces se pasa para la siguiente hoja y no se ven muy bien. Estos lápices de colores que a veces sobran, ¿cierto? Algunas puntitas por ahí de algunos lapiceros de niños son bastante prácticos para tomar y marcar su Biblia. Y como les decía, eso hará que su Biblia esté más personalizada, que sea más valiosa para usted. Y el deseo de mi corazón es tener mi Biblia marcada de aquí hasta que me muera y poder dejarla de herencia a mi hijo, a mis nietos o a alguien que pueda usarla y tomar como referencia todas las cosas que yo he escrito. No escribo tremendas cosas ni tremendas reflexiones, pero una Biblia marcada es un tesoro que hace que su Biblia no sea igual a la de ningún otro hermano, a la de ninguna otra persona, porque tiene de lo suyo que está impregnado ahí, sus reflexiones, sus meditaciones, las cosas que para usted pueda parecer importantes. Así que, bueno, sin más, vamos al pasaje en cuestión que quiero invitarle el día de hoy. Ahí en el Salmo 34, usted después lo puede leer completo, yo solamente voy a leer algunos versículos, porque no quiero extenderme demasiado. Y bueno, me gusta mucho en mi oficina usar esta versión de la Biblia, que es la nueva versión internacional. Algunos son más enamorados de la clásica versión Reina Valera 60. Voy a leer ambas versiones para que si leo la versión NBI usted no se vaya a marear y vaya a creer que estoy leyendo alguna otra Biblia. Leo primero Salmo 34, los versículos en los que me quiero centrar hoy son solamente dos versículos, el versículo 4, el versículo 6, y usted ya va a entender por qué. Yo ya hice una lectura anterior, hice un breve análisis, pero a veces lo mejor es encontrarse de golpe con algún salmo y detenerse en algún pasaje que para usted pueda resultar importante e interesante. El Salmo 34, versículos 4 y 6, insisto, usted después lo puede leer completo. El versículo 4 dice, en la nueva versión internacional, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Luego el versículo 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Voy a leer el mismo pasaje ahora en la versión Reina Valera 60, que es la clásica que todos usamos. Versículo 4 del Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El primer ejercicio que quiero que usted y yo hagamos, hermanos, es tomar algunas palabras que nos resalten en los versículos 4, versículo 6, insisto, solamente estos versículos. De momento, las palabras que saltan a mis ojos cuando leo este pasaje, en el versículo 4 es la palabra buscar. Si usted tiene su cuaderno a mano por ahí, anote. La primera palabra, la que más me resalta en este momento, es la palabra buscar. Así que anoto buscar. Puedo anotar anteriormente el pasaje, Salmo 34, versículo 4 y versículo 6. Palabra importante que resalta, la palabra buscar. Busqué a Jehová y Él me oyó.
La palabra oír, Él me oyó. Después, y me libró de todos mis temores, palabra librar o liberar, es una palabra importante del pasaje. Me libró de todos mis temores. Podríamos poner la palabra todos, pero ya sería repetir cada una de las palabras del versículo y no es el sentido. Me libró de todos mis temores, la palabra temor. Después voy al versículo 6, que es el otro versículo que estoy leyendo. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Así que anoto la palabra pobre, que me parece una palabra importante de resaltar en el pasaje. Este pobre clamó, y pongo la palabra clamor o clamar, y le oyó Jehová. Pongo la palabra oír nuevamente, y lo libró de todas sus angustias. Liberar una vez más. Y la palabra angustias. Entonces, al analizar el pasaje de manera técnica, encuentro que tengo un par de palabras que me son comunes en los dos versículos. Por ejemplo, la palabra buscar se parece mucho a la palabra clamar, clamar, buscar, y me evoca pasajes que son bastante conocidos para nosotros. Por ejemplo, la oración y la regla de oro, llamar, buscar, y dice la regla de oro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedir, buscar, llamar. Acá las palabras que saltan en el versículo son la palabra buscar, clamar, que tiene mucho que ver también con la oración y la regla de oro. Llamar, pedir, buscar. Así que palabras comunes y que resultan interesantes y que conviene resaltar en este pasaje es la palabra buscar y clamar, por un lado. Luego la palabra oír, que se repite en ambos versículos. El versículo 4 y el versículo 6 repite la palabra oír. Yo me doy cuenta al hacer este análisis que hay palabras que son importantes y que el salmista probablemente quiere que yo me concentre en esas palabras porque son importantes de destacar en el pasaje. Se repite la palabra oír entonces, y también se repite en el versículo 4 y el versículo 6 la palabra liberar, ¿cierto? El versículo 4 dice, y me libró de mis temores. Versículo 6, y me libró de mis angustias. Así que tengo por un lado que me libera del temor, que es otra palabra que resalta en importancia, y la palabra angustia o la palabra temor. También otra palabra que resalta en el pasaje en el versículo 6 es la palabra pobre, que indica, yo puedo pensar, indica mi condición sin el Señor. Y entendiendo que el rey David no era una persona pobre en el sentido de bienes o de posesiones, pero podemos entender que ninguna persona es poderosa o rica en este mundo si no tiene al Señor de su lado. Si nos quitan al Señor nos volvemos unos pobres, unos desamparados, unos miserables, no por los bienes que tengamos, sino se refiere a la pobreza en el nivel espiritual. O tal vez el rey David o David se siente en este momento pobre, desprotegido, sin ayuda al no tener al Señor. Por eso este pobre, desde mi pobreza clamo, desde mi pobreza llamo al Señor, y Él es quien me trae la libertad, es el que me libera de mis temores, me libera de mis angustias. Es un pequeño análisis, hermanos, ya nos pasamos ya de los minutos, ojalá pueda completar 10 minutos, pero en todo el resumen que le hice al inicio puede que me haya pasado un poco más el tiempo. Bueno, anoté estas palabras que es conveniente que usted las pueda tener anotadas en un cuaderno por ahí, que son palabras que van a ser importantes en el análisis del versículo. Y usted puede ir ahora a su Biblia, yo voy a tomar mi Biblia regalona que tengo acá, y voy a ir al pasaje, Salmo 34. Puedo hacer el ejercicio de pintar el título del Salmo 34, o lo que voy a hacer mejor en este momento, voy a solamente marcar las palabras que anoté recién en mi cuaderno de apuntes. Así que voy al versículo 4 y pinto la palabra buscar o busqué al Señor. Y pinto también la palabra oír o, como dice la NBI, respondió. La palabra libró. La palabra temores. Voy al versículo 6. Marco la palabra pobre, la palabra clamó o clamor, el Señor le oyó, y marco nuevamente la palabra oyó. Libró nuevamente en el versículo 6 y la palabra angustias.
Así que cuando pase por mi Biblia nuevamente en un tiempo más y encuentre esta página, hay ciertas palabras que van a resaltar. Y ya en un sentido la memoria se va a activar y me va a decir que esas palabras las destaqué por alguna razón en particular. Si usted dice yo necesito anotar algo más porque no sé por qué lo anoté en su momento, entonces yo en el borde grueso de mi Biblia, en el lugar que tengo para escribir, voy a anotar las palabras buscar, la palabra responder, la palabra librar, la palabra temor, pobre, oír, angustias. Anoté varias palabras que son importantes para este pasaje y ya es una ayuda bastante significativa en el estudio de la palabra del Señor y que a usted le puede ayudar también en sus estudios personales. Lo voy a dejar solamente hasta aquí, hermano, para no alargarme en este pequeño devocional o este pequeño instructivo o este pequeño ejemplo de una de las maneras, una de las formas de tener sus devocionales diarios, de estudiar la palabra y que ese estudio o ese análisis de la palabra sea algo también permanente y que no dure solamente el tiempo de la lectura. Esto hace, como le decía el día anterior, la memoria frágil y el escribir estas cosas nos ayuda por un tiempo mayor a retenerlas. Al escribir ya hay una mayor retención y al pasar nuevamente por esta página de la Biblia también me va a evocar, me va a llamar la atención y la Biblia va a cobrar mucho más sentido para mí. Dios le bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.